Ya me desmuteé. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro compartir. Hoy estamos miércoles 5 de noviembre. Empezamos noviembre, significa que llegó Navidad, Día de Reyes, Carnaval y otra vez será el 2026 y ya terminaremos el ciclo y empezaremos uno nuevo y todos estamos contentos. Si ven lo contento que estamos, yo sí, no sé ustedes, así que espero que hayan tenido un buen descanso, que hayan disfrutado su feriado y lo más importante, que estén listas, listos para sacarse la mugre estudiando. Ok, la semana pasada empezamos introduciéndonos a la madurez que tiene el cerebro, las emociones, el comportamiento humano, porque le hablamos nada más y nada menos que a personas. Y entonces vaya que vale la pena tener claro quién es este receptor, quién es la persona a quien le voy a dirigir mis palabras. Yo a lo mejor ahorita estoy jurando que todos me están entendiendo de mil maravillas y a lo mejor en las cámaras apagadas, si las prendiéramos bruscamente, los encontraríamos jalándose el cabello, devuélveme mis cosas! Y qué sé yo. Y entonces, claro, esas personas van a recibir el mensaje de otra forma. Es más, probablemente ni lo reciban. Y caemos en cuenta que comunicar efectivamente entonces será mucho más que simplemente transmitir palabras. Y podremos aterrizar en algo que nos trae obviamente el día de hoy acá, entender que es un proceso complejo donde intervienen nuestras emociones, experiencias previas, pero aunque no lo crean, también el estado físico y mental. De seguro va a ser mucho más entretenido recibir el compartir que tenemos el día de hoy si su estómago está lleno procesando una rica comida, que si está lánguido y con sensación de que lo están exprimiendo y está, no he comido nada. Entonces, venga, que comer también es importante. No por gusto leemos en el Evangelio que el Señor, antes de decirles algo, les llenaba el buche. ¿Por qué? Porque barriga llena, corazón contento y los contenidos se reciben mejor. Eso es así. Y entonces, bueno, vamos a intentar continuar explorando cómo cada aspecto de nuestro ser influye en la manera como nos comunicamos y conectamos con los demás. Por eso les he estado compartiendo videos y hoy no va a ser la excepción con el fin de comprender la comunicación desde múltiples perspectivas, cómo nuestro cerebro procesa, influye en nuestra comunicación, el papel fundamental de la lectura, que ya en la plataforma tienen harto para leer y van a seguir teniendo harto para leer, y cómo la lectura influye en el desarrollo de habilidades comunicativas y el proceso completo de comunicación con sus elementos y barreras. Si alguno de ustedes ahorita está pensando en otra cosa y no está prestando atención al profe, esa es una barrera. Y también vamos a ver un video al respecto de cómo puede influir nuestro proceso general si estamos con la cabeza en muchas cosas y no aterrizamos en donde tenemos que estar. Entonces, yo creo que ya lo hemos dicho y creo que lo sabemos, pero vale la pena aterrizarlo, explicarlo y comentarlo. Y me refiero a que la comunicación humana se manifiesta de múltiples formas y cada una con características únicas y propósitos específicos. Comprender estos tipos de comunicación nos permite elegir conscientemente el canal más efectivo según la situación y el mensaje que deseamos transmitir. De seguro alguno de ustedes cuando se portaba mal, sus papás agarraban una cosa así larguita, larguita, larguita que le decían el psicólogo, ¿verdad? Y entonces mira cómo buscaban comunicar un mensaje de la manera más efectiva. De seguro que si a ustedes no les gustaba ir donde ese psicólogo, no volvían más, pero donde no lograban atinar, mira, de ley iban a tener una cita futura con el mismo especialista. Entonces, hay maneras de transmitir mensajes y uno escoge la manera correcta acorde a la situación y acorde a aquello que deseas transmitir. Venga el ejemplo que cuando somos chicos, una de las cosas que nuestros padres intentan comunicarnos es que cada acción trae una consecuencia. La pregunta es, ¿todos ustedes están conscientes de eso? Cuando saquen cero no me van a decir, profe, qué malo que fue. Solo nos puso 1.300.420.000 preguntas. No, no, no es que yo soy malo, es que no estuvieron atentos. Entonces, cada acción trae una consecuencia y en la comunicación pasa exactamente lo mismo.
Entonces, vamos a intentar conocernos un poquito. Y esto que va a ser algo muy superficial, espero que les dé una pequeña pauta de cómo funciona el proceso de comunicación cuando las personas que están interviniendo saben qué esperar de cada uno de los que están ahí. Entonces, voy a compartir en este momento su plataforma, que ya está la semana 4, y perfecto. Y vamos a escuchar. Me avisan si se escucha bien. Cuenta la leyenda que hubo una vez un jardín en el que todos los árboles andaban contentos y satisfechos, salvo un árbol que andaba triste y cabizbajo porque no daba frutos. Entonces le decía al manzano: tú lo que tienes que hacer es concentrarte. Si te concentras en dar frutos, ya verás. Y entonces venía el rosal y decía: anda, no le hagas caso al manzano. Es muchísimo más fácil dar rosas. Y fíjate, qué bonitas. Y este pobre árbol intentaba ahí hacer caso a todo lo que le decían unos, a todo lo que le decían otros, y así pues seguía en sus lamentaciones. Un día de esos pasa por el jardín un búho, que dicen que es la más sabia de las aves del bosque, y le dijo: no te preocupes, lo que te pasa a ti no es un problema grave, es lo que le pasa a muchísimos seres humanos que no saben quiénes son. Lo que tú tienes que hacer es conocerte a ti mismo, y entonces vas a encontrar cuál es tu cometido en esta vida. Hasta que un día escuchó un susurro que resultó ser la voz de su propio interior, que le decía: tú nunca vas a dar manzanas, porque no eres un manzano. Tampoco vas a florecer en primavera, porque no eres tampoco un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer fuerte y majestuoso. Tú tienes que dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Eso es quien tú eres. Sé quién eres. Pues he ahí, en nuestra historia, donde reside la importancia de conocernos a nosotros mismos, porque ¿qué mejoras podemos acometer en nuestro carácter si no sabemos cuáles son los rasgos que tenemos que pulir, en los que nos tenemos que centrar, y cuáles son nuestras fortalezas del carácter, que son las que al consolidarlas pues nos dan la fuerza y el estímulo que necesitamos para poder hacer esos cambios? El término carácter lo utilizamos con muchísimas acepciones. Fulanito tiene mucho carácter, o este qué mal carácter que tiene, o hay que ver el carácter que tiene el niño, ¿no? O a veces en un sentido igual un poco más positivo, ¿no? La persona que tiene buen carácter pues es una persona que es como fácil de tratar. Pero lo cierto es que hoy sabemos que el carácter implica muchísimo más, ¿no? Implica rasgos como la confianza, como la moderación, la perseverancia, la responsabilidad, el respeto, el sentido del humor, la integridad, la honestidad. Todo eso son rasgos del carácter. Y digamos que la combinación entre nuestras virtudes y nuestros defectos es lo que diríamos que es el carácter, ¿no? Ahora sabemos que nuestro carácter está en constante desarrollo y que hasta nuestro último día de vida podemos seguir desarrollando nuestras fortalezas y nuestras cualidades y nuestros rasgos. Eso es, en definitiva, lo que conocemos como la neuroplasticidad del cerebro. Cuando nosotros nos focalizamos en desarrollar cierto rasgo, incluso llegan a cambiar físicamente las estructuras de nuestro cerebro. Y desde un punto de vista más educativo, más pedagógico, ¿se puede educar el carácter? ¿Y crees que hacemos lo suficiente para educar el carácter de nuestros hijos y ayudarles a desarrollar todas esas fortalezas que tienen? El carácter no solamente se puede, sino que se debe cultivar
y se debe educar. Fíjate, las personas, los seres humanos cuando nacemos, no tenemos una identidad. Es con el paso del tiempo que vamos desarrollando esa imagen de quiénes somos y de cómo somos. Y lo hacemos de una forma curiosa. Lo hacemos gracias a las personas que nos rodean. ¿Y cómo nos ayudan las personas que nos rodean? Pues lo hacen a través del lenguaje, de las palabras con las que nos describen. Pero claro, si los términos, si el lenguaje con el que las personas que nos rodean se dirigen a nosotros, como por ejemplo manazas, parao, ¿qué es que eres un parao? Como no te espabiles, es que no vas a llegar a ningún lado. Cuando esos son los términos con los que nosotros nos dirigimos a otra persona, de alguna manera es como si le estuviéramos poniendo un espejo delante y se estuviera viendo ahí, reflejado. Así es como le estamos diciendo que él es. Esa es la imagen que va a forjar de sí mismo. Esa es la identidad que va a desarrollar. ¿Qué padre o qué madre no quiere que sus hijos crezcan con una buena identidad? Y de nuevo, poner nuestro foco en las virtudes es lo que nos permite poder desarrollar esa identidad muchísimo más positiva. Muy bien, entonces, ¿alguien quiere comentar algo al respecto? ¿Qué entendió en el video? ¿Qué le dijo? Y ojo, que esto es bien interesante porque si alguno está viviendo alguna experiencia en particular, le va a dejar un mensaje totalmente diferente que a los demás. ¿Eso es normal? Claro que es normal. Adelante, Melissa. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una experiencia. Bueno, la señora hablaba sobre que los niños cuando son pequeños, bueno, desarrollan su carácter, ¿verdad? Con el entorno. Y yo tengo una experiencia. Bueno, yo cuando era niña, yo no tuve ningún acercamiento con algún instrumento musical. No me gustaba. Pero me comencé a juntar con alguien que sí le gustaba un instrumento. Entonces, al juntarme mucho con esa persona, me comenzó a gustar a mí. Y bueno, yo también lo desarrollé durante un tiempo. En sí no me gustaba, pero estar con esa persona mucho tiempo y que esa persona hablaba o tocaba el instrumento, o sea, hizo que a mí me guste. Adopté eso de él, por decir así. Muy bien, Melissa, espectacular. Ya sabemos que era un él. Este. Bueno, mira, efectivamente, las personas que nos rodean influyen en nuestra manera de ser. ¿Qué significa carácter? Carácter significa modo de ser. Y claro, hay dos formas de desarrollar el modo de ser. Desde la reflexión, que es lo que se conoce como ética, y desde la simple vida. Pasan tales cosas y yo me voy adaptando a la situación del entorno porque no me quiero quedar, porque, venga, me puedo perder la comida o me puedo perder el transporte, yo qué sé. Y entonces te vas adaptando. Pero si en esta adaptación no hay una reflexión de por medio que te haga notar, oye, tú has hablado de la música, genial, lo compartimos maravillosamente bien. Pero vamos a suponer que no hubiera sido música, sino que hubiera sido, por ejemplo, sustancias sujetas a fiscalización conocidas como drogas. Y entonces ahí es donde la cabeza tiene que venir y decir, oye, ¿y por qué estás usando drogas? No es que todos mis panas la usan y para no quedarme fuera, yo no quisiera tener otros panas que mis panas. Y entonces tienes que empezar a darte cuenta de que el argumento que estás usando para adaptarte no es el correcto, porque por tener amigos o por no estar solo, no vas a destruir tu vida o tu salud. Cuando hablamos de conocerse a uno mismo, verdaderamente tiene que ver con ese proceso de reflexión. Claro, todos quisiéramos dar rosas, todos quisiéramos que lo que hacemos, la gente lo pueda observar, lo pueda contemplar, lo pueda elogiar, puede decir, ay, qué bien huele, ay, qué bonito se ve, o como un buen fruto, ¿no? Ahora que estamos en época de mango, qué rico este mango, el ataulfo, que es maravilloso,
o estos otros que parecen el de chupar, pero en grande, que tienen esa combinación cítrico-dulce que es espectacular, pero se trata de ir haciendo las cosas con reflexión. No se trata de quedarse fuera por quedarse fuera. Se trata de quién quiero ser, de cómo quiero vivir mi vida y cómo quiero ser recordado. El conocerse a sí mismo va a permitir que en este proceso de diálogo sepamos transmitir bien las ideas, pero teniendo en cuenta cómo es el otro, cómo es la persona que me rodea, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre el video? Muchísimas gracias, Melissa. Bien, ya sabemos que compartimos la música, nos tienes que contar cuál es el instrumento, a ver si yo agarro mi guitarra y empezamos ahí a hacer música. Lisbeth, adelante. Buenas tardes. En un punto ella dijo que el carácter implica confianza y que este carácter se debe ir cultivando y a medida que vamos creciendo se va a ir desarrollando. O sea, yo considero que a nosotros, por ejemplo, de pequeños nos puede gustar una cosa, qué sé yo, un tipo de música, pero ya más grandes, como que no nos va gustando, o sea, somos seres en constante cambio y nuestros gustos van cambiando a medida que vamos creciendo. Entonces, es cierto lo que usted dijo sobre que a veces buscamos encajar con otras personas ignorando nuestros gustos, o sea, que ya nos conocemos. Entonces, ignoramos eso por encajar y nos olvidamos de lo que somos, de lo que a nosotros nos gusta. Muy bien, Lisbeth, yo te agradezco muchísimo, de verdad que contento de escucharte, creo que es la primera vez, no estoy seguro, pero si yo hubo otra, me disculpo, pero qué lindo que participen, me encanta. Y sí, no podemos ir por la vida intentando encajar como flores o como mangos cuando nuestro papel es crecer fuertes, recios, mirando al cielo, acogiendo a los demás como hacemos como hacen los árboles con los pájaros, o simplemente dando sombra, o mejor aún, embelleciendo el paisaje con nuestra forma de ser. Qué bonito que puedan decir, anda, háblate con Noelia. No, tiene un carácter maravilloso. Mira, si no sabe cómo resolvértelo, lo investigará y te dará una respuesta. Pero qué bonito saber que es así, en vez de tener que decir, ¿con quién tienes que hablar? Con Noelia. Mira, rézate un rosario antes de ir con ella porque se mantiene un genio. O sea, mira qué diferencia es poder construir tu carácter. Y tú decías lo del carácter. Lisbeth, y recordaba la frase de Heráclito, que la conocí en una película que vamos a ver si la vemos un día, no sé, pero podría ser, ¿por qué no? Y la frase de Heráclito era, el carácter de un hombre es su destino. Y lo que quiere decir esta frase es que tu manera de ser, tu personalidad, aquello que rige tus decisiones, aquello que está detrás de tus acciones, moldean definitivamente y de manera activa tu futuro y los resultados en tu vida. Si eres una persona acostumbrada a madrugar, ¿vas a tener retrasos? De seguro que no. Si eres una persona acostumbrada a trabajar, a dar lo mejor de sí, ¿te van a llamar la atención en la empresa o en clases? Difícilmente. ¿Por qué? Porque has aprendido a desarrollar una manera de ser, un carácter que descansa en virtudes, en valores, en cosas que apreciamos. De seguro, qué feo sería que ustedes hayan estado ahí en sala de espera y que ahorita a las 3:28 de la tarde el profe recién se esté conectando y encima de que se conecta tarde, espera que ustedes se conecten y dicen, un ratito chicos, que ya los atiendo. Y cuando se dieron cuenta, dieron las 3 de la tarde y la clase no empieza. Ustedes dirían, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ejemplo nos está dando este profesor? Entonces, no, uno definitivamente va a tener un buen futuro, va a llegar a buen puerto, va a tener un buen destino, todo a costa de su carácter, a costa de la personalidad, de las decisiones, de las acciones y de aquellos valores que están detrás de la manera de ser de cada uno de nosotros. Entonces, dicho esto, valga introducirnos con lo que es la comunicación verbal, que no es otra cosa que hacer uso de las palabras, ya sean habladas o escritas, para transmitir un mensaje. Lo hemos visto con el video, lo hemos visto cuando nosotros nos comunicamos. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos usando un lenguaje estructurado.
No es que metemos primero el predicado, después el verbo, luego el sujeto. No, no, no. Usamos un orden estructurado, lógico, que nos permita darnos a entender a los demás y lo más importante, que permita que los otros entiendan lo que decimos. Que puede ser evidentemente planificado, editado o incluso improvisado, como en este momento. Ustedes no sabían precisamente el contenido de los videos, sabían que venían a la clase de lenguaje y comunicación, pero esta participación de Melissa, de Lisbeth, pone por evidencia esa capacidad de improvisar, de poder expresarme verbalmente transmitiendo ideas que me gustaría compartir con los demás, porque eso es lo que han hecho. El uno, por un lado, la importancia de la influencia del entorno sobre uno, y en este caso en algo tan virtuoso como lo es la música, y por el otro lado, lo que nos comentaba Lisbeth de esto, que a veces tomamos decisiones solo por querer encajar. Entonces, vamos ahorita a ver otro video. Si escuchan por ahí algún eco, no hagan caso, yo me encargo. Vamos a ver cómo influye nuestro cuerpo en las emociones y claro está, al hablar del cuerpo y emociones estamos hablando eh, de una verdad, que no somos seres netamente racionales, ¿no? Si estamos cansados, si estamos estresados, hambrientos, venga, cualquier situación que pueda influir en nuestros pensamientos, nuestro cerebro va a interpretar los mensajes de una manera diferente. Y claro está, en ocasiones, cuán importante va a ser mejor callar antes que decir un desatino, ¿no? Así que venga, vamos a escuchar lo que tiene para decir nuestra, Como madre de 2 niñas, muchas veces me preocupa ser capaz de ayudarlas en su gestión emocional, sobre todo para que sus propias emociones no las desborden en la vida. Pero es muy complicado porque son niños, no controlan sus reacciones. ¿Cómo crees que podría ayudarles? Hay muchas técnicas de gestión de las emociones que son muy interesantes y a mí me gusta mucho, en concreto, una que está siendo muy vanguardista en la neurociencia, que es utilizar el cuerpo. ¿Por qué? Te lo enseño en el cerebro. Cuando a nosotros nos llega información, imagínate, tú ahora me estás escuchando. Llega, nuestro cerebro tiene sus receptores de los sentidos, por ejemplo, el oído, la información llega de fuera, los receptores traducen el mundo al lenguaje biológico, que es la electricidad, y a través de sus nervios, ¡puff!, se lo pasan al cerebro. En el cerebro la información sigue un recorrido. Es muy importante saber que nada sucede de forma instantánea, sino que la información, por ejemplo, esas ondas sonoras que a ti te están llegando, una vez que pasan a tu cerebro, a tu cuerpo, van pasando por diferentes estaciones y pasa un tiempo entre que mi palabra ha llegado a tus oídos y tú eres consciente de lo que yo estoy diciendo. Pues, por ejemplo, imaginamos, estás escuchando una cosa, te llega por aquí, lo primero que pasa es a las zonas más profundas del cerebro. Ahí hay un gran receptor que es el que va distribuyendo la información. Que dice, ¿tú vienes de los oídos? Pues entonces tú eres una información auditiva. ¿Tú vienes de los ojos? Eres una información visual. Entonces lo primero que se hace es reconocer las palabras, la memoria, luego el contenido emocional, luego la expresión que se le da a nuestro cuerpo, cómo reaccionamos ante lo que estamos percibiendo, y luego ya hay ciertas zonas que lo traducen, que lo mandan a la parte superficial del cerebro, que es lo que nosotros llamamos la corteza. Solo cuando la corteza del cerebro está activa, esa información es consciente. Las emociones también tardan un tiempo en prepararse en el cerebro. Pero ¿qué pasa? Que esa preparación, esos potenciales preparatorios, esa preparación de la emoción, se está preparando, se está cocinando una emoción en mí, pero se está cocinando de forma que es no consciente. Entonces, ¿cómo puedo yo saber lo que se está preparando? ¿Cómo puedo saber yo algo, ser consciente de algo que todavía está siendo inconsciente? Pues dentro de todo ese recorrido que va generando las emociones por nuestro cerebro, una de las primeras estaciones por las que pasa la emoción es una estación cerebral que coordina la respuesta del cuerpo. Y la respuesta de mi cuerpo ante esa emoción es anterior al momento consciente en el que yo percibo esa emoción. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta.
es el marcador somático. Entonces, si nosotros, lo que dice la literatura científica es, si nosotros tenemos conciencia corporal, yo puedo observar en mi cuerpo lo que se está preparando antes de que ya se haya expresado la emoción. Un ingrediente que yo resaltaría más en la educación es trabajar más con la expresión del propio cuerpo, que desde pequeños los niños aprendan a reconocer las emociones en su cuerpo, que aprendan a tener conciencia corporal. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde la sientes? ¿Dónde está el enfado? Entonces aprendes a identificar y entonces ya reconoces en tu propio cuerpo sensaciones que ya te avisan de que, uy, me estoy empezando a poner así o poner así. Nuestro cerebro interpreta constantemente la postura de nuestro cuerpo. O sea, la postura, como tengamos la postura de nuestro cuerpo, es fundamental para nuestro cerebro saber cómo estamos. Decía William James, no lloro porque estoy triste porque lloro. Sin las sensaciones de tu cuerpo, la emoción sería una noción abstracta, solo un concepto intelectual. Estoy nervioso. No, estás nervioso, ¿no? Y lo tienes que sentir en el cuerpo. Hay muchos ejercicios que se hacen con niños, ¿no? De, pues, observar cómo sube y baja su tripita, ¿no? Cuando respiran, por ejemplo. Al fin y al cabo es solo un ejercicio para decir, obsérvate a ti. Más quisiera yo, ¿no? Que desde pequeñita me hubieran enseñado a reconocer la expresión de mi cuerpo, a cuidar más la postura de mi cuerpo. Creo que sería un ejercicio fantástico. Ok, comentarios. ¿Qué les deja este video? ¿Quién se atreve a participar? ¡Atrevidos! ¿Quién se atreve a participar? ¿Quién se anima? No digo quién quiere porque haciendo más como que parecería que nadie quiere. Nadie. A ver, Bianca, por favor, adelante. Bueno, yo lo que entiendo del video es cómo está explicando ella, las emociones afectan también en el cuerpo y nosotros, la otra persona también se da cuenta de eso. Y nosotros mismos también. Por ejemplo, algo que estoy muy de acuerdo con ella es que cuando soy muy fuerte en mí, por ejemplo, así como el nerviosismo o el miedo, yo enseguida tengo un dolor en el estómago o ganas de vomitar, pero porque ese sentimiento ha sido demasiado fuerte en mí. Entonces considero que es muy real lo que ella estaba platicando. Muy bien, efectivamente, ¿no? Yo escuchaba el video y me acordaba de un pasaje de una serie en el que se veía cómo una mujer le caía a batazos a un tipo en el suelo, ¿no? Y yo decía, ya mismo se los pongo y se los pongo a todo volumen para que se queden así, poco más y como locos, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que perciben tus sentidos, tu cerebro va a reaccionar. Recuerden, se los he dicho el primer día de clase y se los vuelvo a decir. Todo comunica, absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces, qué importante es entender que hay algo que puede ser de barrera o puede ser un gran conductor, que es la manera como el cuerpo se expresa de las cosas que estamos viviendo. Eh, yo ahorita estoy atravesando por un familiar que está hospitalizado, alguien que quiero muchísimo, un tío, y que sufrió un derrame, ¿no? Se quiso levantar, se cayó, hasta ahí todo estuvo bien, lo ayudaron a ponerse de pie, lo llevaron a la clínica. Él no vive acá en la ciudad, por lo tanto, la clínica a la que fue inicialmente, pues como que no era la clínica más avanzada en sus respuestas a este tipo de eventos. Y resulta que en las primeras 2 horas se le paralizó la mitad del cuerpo. En este caso, la mitad derecha, lo que implica que el daño fue del lado izquierdo del cerebro. Esto funciona cruzado, ¿no? Si te queda paralizado el lado izquierdo, el problema está en el derecho. Si se queda paralizado del lado derecho, el problema está en el lado izquierdo del cerebro. Y yo he visto cómo han reaccionado mis primos con relación a cómo reacciono yo frente a estas situaciones y es totalmente distinto. Claro, yo crecí con papá médico, he trabajado 14 años en un hospital y entonces he aprendido a relacionarme con lo adverso de la salud, ¿no?
con estas situaciones que definitivamente no son fáciles de manejar. Yo no me acuerdo si les conté, en febrero de este año, y yo tuve que ver partir a mi papá. Y claro, mi héroe, mi Superman, pues un tipazo, un hombre maravilloso. Pero cuando a mí me llamaban a preguntarme cómo estaba, yo no le huía a la pregunta y contestaba lo que mis ojos y mi experiencia empírica, porque soy ingeniero comercial, no soy médico, pero tenemos el problema algunos hijos de médicos que nos creemos más médicos que los médicos, ¿no? Y entonces en mi experiencia y en mi observación yo contestaba lo que veía y claro está, nunca me pinté castillos en el aire, ¿no? Estaba muy aterrizado a la realidad de él y tal. Bueno, eh, ¿qué pasa? Que yo he podido darme cuenta en la experiencia presente de ahora que mi familia no responde igual y que definitivamente ellos con su silencio o con la manera como reaccionan a uno que otro comentario, su cuerpo no responde bien a los mensajes que recibe de fuera con relación a la salud de su papá. Yo que he perdido uno, sé que no es la cosa más fácil del mundo ni lo más agradable, y mucho menos ver cómo tu ser querido se va descompensando. Pero son cosas a las que uno tiene que aprender a reponerse y aprender a adaptarse. Porque yo creo que todos sabemos que nacimos para morirnos. Entonces, puede sonar muy fatalista, pero vaya que es cierto. Y es una muerte que se da en todos los aspectos de la vida, porque cuando ustedes tienen que madrugar a clase y tienes que morir al descanso, pues chicos, sí, estás muriendo, estás teniendo un proceso de crecimiento. Siempre decimos que trasciendes en la medida en que más mueres. Y entonces yo, ustedes me ven ahora, probablemente no se me note mucho, pero yo pesaba 300 libras. Actualmente estoy en 250 después de la partida de papá y tengo que seguir bajando hasta llegar a 180 libras. Yo mido 1,84. Entonces, claro, quien me ve de frente dice, ah, no, no es gordo, solamente es alto. No, 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 sí, claro que estoy gordo, muy gordo, detestablemente obeso. Y yo necesito tener una mejor salud por todos los que han quedado a mi cargo, ¿no? Entonces, todo comunica. Las palabras que te dicen en torno a un ser querido comunican y tu cuerpo responde. Y las emociones te dominan, te doblegan, en ocasiones te quiebran, o pueden ser las mismas emociones las que te hagan más fuerte y te ayuden a enfrentar el problema. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre cómo influye el cuerpo en las emociones? ¿Les ha parecido aterrizado el contenido a lo que estamos viendo de la comunicación? Alcen el pulgar, la manito, a ver, porque como son tan participativos. Ok, Bianca dice que sí, nadie más, solo Bianca. No, Damaris también, solo dos, el resto yo creo que no están aquí. ¡Wow! Una explosión de manitos, muy bien. Ok, entonces vamos a continuar y ahora vamos a seguir hablando de la neurociencia, porque parece mentira, hablar de comunicación es hablar de cómo funciona el cerebro. Qué importante sería que en un momento de emergencia, vamos a suponer que les hubiera tocado vivir la explosión que hubo fuera del Mall del Sol, frente al Mall del Sol. Y que alguien venga y te diga, levántate y camina, y tú te quedas ahí en el piso así, ¿no? Todo aterrado por lo que acabas de vivir, que no debe haber sido nada fácil. Y entonces siempre vamos a tener que entender que hay que enseñarle a nuestro cerebro a responder y que no siempre debe congelarse. Entonces, ah, muy bien, dice así.
Una de las cosas que se ha visto en la literatura que nos cansan más o que nos agobian y estresan más es estar haciendo una cosa y pensando, tengo que hacer 5.000 más. Es decir, que estás en un sitio pero estás en otro. Pues ahí hay un estudio de la Universidad de Harvard que a mí me pareció que era muy sorprendente y es verdad que fue muy revolucionario. Se publica en la revista Science. Y ellos hicieron un experimento donde llevaban a gente al laboratorio y se les pedía que durante un rato, el tiempo que ellos quisieran, intentaran controlar voluntariamente sus pensamientos. Estaban en una habitación donde no había ningún tipo de distractor, no había una tele, no había revistas, tal. Simplemente, por favor, imagínate que yo te digo, Nerea, simplemente estate durante un rato, el tiempo que quieras, intentando controlar a ver a dónde va tu mente. Intenta controlar tus pensamientos. Bueno, pues ¿sabes cuál es el tiempo medio que aguantó la gente? 6 minutos. Y lo que contaban los investigadores, la estadística, era que el 83% de las personas dijeron que la experiencia había sido muy desagradable, que el control voluntario de nuestra mente es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Nazaret, entiendo que si aprendes a estar en el presente, al final eres mucho más feliz, porque muchas veces el estrés o la ansiedad que tenemos en el día a día viene precisamente por no ser capaces de parar y fijar la atención en las cosas. Pero ¿qué es lo que hay en el cerebro? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando realmente conseguimos centrar la atención en algo? Pues mira, si quieres te lo cuento con el cerebro. A mí me gusta mucho definir, como hace William James, la atención como tomar posesión de la mente. Él mismo decía, ¿no?, que la realidad es aquello a lo que yo preste atención. Muchas veces cuando se habla de la meditación se suele decir, ¿no?, que es una moda, que es una técnica que viene pues, principalmente de Oriente, pero cuando hablamos de la atención o de la meditación como ese control, ese adiestramiento de nuestra mente o de la atención, es algo pues, que se ha estudiado en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, nosotros, ¿no?, sin ir más lejos, en nuestro Renacimiento Luis Vives era uno de los grandes expertos, los grandes estudiosos de la atención, como esa toma de control de tu propia mente. Yo no creo que sea una moda, sino que es una capacidad intrínseca que nosotros tenemos de intentar conocernos y observarnos a nosotros mismos. Entonces, si tú te pones a observar, dices, bueno, me desaparece todo, voy a estar unos minutos, voy a ver cómo entra y sale el aire por mi nariz. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro? En ese momento en el que tú estás simplemente observando las sensaciones de tu respiración, tu cerebro está prácticamente centrado aquí en la parte frontal del cerebro, concretamente una zona que es la corteza prefrontal dorsolateral, da igual, una parte aquí en el cerebro. Todo el resto estaría más o menos calladito, por eso se le dice que también meditar es el silencio neuronal. ¿Vale? Todo está calladito y solo estás ahí, pa, pa. Y esto es muy bonito porque fíjate, ¿no?, que muchas veces se ha comparado a la corteza frontal, así como a la atención, como la lámpara del minero. Sabes que los mineros se ponían un casco que tenían una luz y entonces solo se ve aquello a lo que ellos se enfoquen. Solo existe eso. Entonces, en ese momento, todo tu cerebro se centra prácticamente en esta parte del cerebro que es la parte frontal del cerebro. Entonces, estamos ahí durante un ratito, no mucho, porque nuestra capacidad de atención es bastante más limitada de lo que pensamos, y de repente te has acordado de no sé qué, y ahora qué tengo que decir, a ver, y cuál era lo siguiente. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento, el cerebro, que era casi todo calladito, y solo esta parte frontal, en ese momento se ha llenado de colores. Pa, 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 pa. Lo que nosotros observamos en la máquina es pa, pa, actividad de aquí, de allá, pa, 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 pa. Un ajetreo inmenso. Los tibetanos, por ejemplo, llaman a ese estado la jaula de los monos a los que les ha picado un escorpión. Y yo cuando lo veía eso en el laboratorio, cuando se ven las imágenes, digo, es que es literalmente así, es como una jaula de monos. ¿Por qué? Porque de repente me acuerdo de cosas, me imagino cosas, surge un montón de diálogo interior, empiezo a recordar y a pensar en lo que tengo que hacer luego, pero todo eso súper rápido. Y entonces ahí has abandonado el control voluntario de tu atención. Por eso se dice, ¿no?, que la meditación es un combate entre lo voluntario y lo involuntario. Yo quiero estar atendiendo a las sensaciones de mi respiración y mi cerebro coge y se ha ido. Ahí pasas un rato y de repente te das cuenta de que te has distraído. ¿Cuáles son las zonas del cerebro que se dan cuenta? Y esta es la parte más importante de la neurociencia de la meditación. Identificar cuáles son las partes del cerebro que a ti te permiten darte cuenta de que te has distraído. Son partes fundamentalmente que están aquí dentro
del cerebro. ¿Vale? Es la corteza cingulada, es una especie de paraguas que tenemos dentro del cerebro, que es el interruptor que pasa de lo inconsciente a lo consciente. Esa y una zona del cerebro, que es la ínsula, que es la parte del cerebro más involucrada en la idea de quién soy yo. Por tanto, cuando nosotros estamos meditando, estamos controlando nuestra atención, lo que estamos haciendo es adiestrar a nuestro cerebro a darse cuenta de sí mismo. Yo me doy cuenta de que me he distraído. Y esto no solo es válido para aprender a estar en el presente, sino que además nos es válido para aprender a identificarnos a nosotros mismos. Cuando empezamos a practicar, la zona frontal se refuerza, la corteza cingulada también crece, la ínsula crece, la amígdala, que es una zona del cerebro que es más involucrada en las emociones, a lo mejor de un carácter más negativo, disminuye. Eso está correlacionado con una menor sensación de estrés, menor sensación de ansiedad. Y además lo que se ha visto es que no hace falta ser un gran meditador, ni meditar 8 horas al día, ni vivir en un monasterio, sino con que meditar, practicar la atención una media hora al día, ya se producen cambios en el cerebro. Muy bien, ¿cuántos se volaron? ¿Cuántos no estaban aquí? ¿Cuántos se distrajeron? La pregunta del millón. A ver, vamos a ver cuán honestos son. ¿A quién de los que están aquí les caigo mal? Alcen la mano. Alcen la mano, con confianza. Yo sé que les caigo mal. ¿Y por qué el profe pregunta eso? Porque eso no va a permitir que atiendas. Si tú tienes que escuchar a alguien que te cae mal, es que no le vas a entender. Y te vas a perder todo el mensaje que tenga para darte. ¿Qué pasa? Que tenemos esa capacidad de andar dispersos y entonces no conectamos con lo que está pasando al frente. Puede ser la clase, puede ser una conversación de trabajo, puede ser una conversación de pareja, padres e hijos, lo que sea. Si tú no aprendes a centrarte en lo que tienes que hacer, vas a estar perdido. Y entonces, claro, yo digo, ¿a quién le caigo mal? Porque si tú vas a estar aquí teniendo que lidiar con el hecho de que el expositor te cae mal, mira, ¿sabes cómo te va a ir en la materia? Terrible. Y si resulta que te han contratado en una empresa y tú esperabas jamás tener que hacer declaraciones porque no te gustan, y a la semana que tú estás, mira, en amores porque te parece que la empresa es linda y tal, dicen, oiga, usted estudia contabilidad y auditoría, no, venga, le voy a cambiar de puesto, de área, y la voy a mandar a un curso al SRI para que aprenda a hacer declaraciones. Y todo lo que tú sentías por la empresa de manera maravillosa se te fue en 2 segundos porque es que me van a poner a hacer algo que no me gusta. Y vas a ir al SRI dizque a capacitarte y no te vas a capacitar nada porque vas a estar en una situación en la que no te gusta. Si tú aprendes a enfocarte, yo me atrevería a decir que tienes asegurado tu éxito en un 99.9% de todas las situaciones que te toquen vivir. Porque no vas a estar ahí ni por las personas, ni por el contenido, ni por nada, sino que vas a estar ahí por lo que tienes que hacer. ¿Alguien le dijo algo al video que quiera compartir? La pregunta es, ¿lo oyeron o estaban volados como decía el video? Ah, ah. A ver, nadie. Nadie le ha pasado que se dispersa. Nadie le ha pasado que dice, hoy sí me voy a concentrar en clases y cuando se da cuenta está pensando en otra cosa o está con el celular en la mano. Porque sinceramente sí me ha pasado a mí. ¿Y qué ha sucedido cuando eso ha pasado? No me vas a decir me he distraído, ¿eh? Me, No, se me van a veces los pensamientos, pero ya después como que trato de recuperar mi mente, enfocarme en lo que estoy escuchando o haciendo. claro, y mira que uno de los problemas de la hipertensión supuestamente es por esta capacidad de estar distraídos, porque en vez de estar enfocado en lo que tienes que hacer ahorita, estás en el ayer, en el mañana que no ha llegado, en lo que no ha sucedido, y estás en tu cabeza viviendo un montón de experiencias que no son reales,
que tú crees que pueden suceder, que tú crees que pueden llegar, y resulta que te lo estás perdiendo todo lo que vale la pena. Y eso que vale la pena es el aquí y el ahora. A ver, déjenme encontrar dos imágenes. Em, yo les recomiendo, yo les recomiendo que vean, yo les recomiendo que busquen esta película y la vean. Tenía que ver con aquello de que el carácter de un hombre es su destino. Es El Club del Emperador. Muy buena película, muy buenos valores y tiene un hecho real, un estudiante que decide incursionar en la política y ya no les cuento más porque si no les hago todo el spoiler. Quien no la ha visto, se la recomiendo. Y la otra es El Guerrero Pacífico, que cuenta la historia de un deportista eh, atlético de Juegos Olímpicos, eso es lo que quería decir, y sufre un accidente y se encuentra con un mentor en medio de este proceso que le hace caer en cuenta de lo importante que es concentrarse en el ahora y no estar con la cabeza por otro lado. Son las dos películas que les recomiendo que vean y no se las pongo ahorita porque después van a ir diciendo que el profe no les da clases, sino que les pone peliculitas, que les pone videos que no entienden. ¿Verdad? 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 Entonces, busquen esas películas que les va a ser de mucha ayuda. ¿Alguien quiere decir algo con respecto al video que acabamos de ver? Adelante, Melissa. Bueno, la persona que estaba hablando hablaba sobre lo que es una frase que es tomar control de la mente, ¿verdad? Entonces yo hace mucho tiempo me leí un libro que se llama El Presente. En este libro se trataba de un chico con un señor ancianito, ¿no? Entonces el señor ancianito le daba una caja al chico y le decía bueno, el chico iba creciendo y siempre venía donde el señor a que le dé consejos y todo. Y le decía que en esa pequeña caja que él había dado estaba la solución a todos sus problemas. Bueno, al final del libro, siempre el señor le concientizaba al chico de que de que siempre tiene que estar en el presente, en que siempre tiene que estar pendiente de todas las acciones que él hace, pero en el presente. Porque si está su mente, si está en el pasado o en el futuro, no puede disfrutar su vida. Entonces, ese era el regalo que le tenía el Señor, la cajita, que era el presente, ¿no? El presente, el vivir el ahora. Qué bonito escucharte decir que has leído. Me encanta porque yo no sé hoy en día cuántos jóvenes leen. Es algo que se ha perdido mucho. Eh, Melissa, ¿qué hora tienes en este momento? 3:57. ¿Qué va a pasar a las 4 de la tarde? En 3 minutos. Van a ser las 4, no sé. Efectivamente, es que no lo sabemos. Por eso es que no vale la pena gastar energía pensando en algo que no conocemos. Tú solo vives el hoy. Tú puedes decir, bueno, sí, llegase a vivir para los 70 años, que ya debería estar jubilado. Me gustaría tener una casa, me gustaría haber viajado, me gustaría tener buena salud, me gustaría. Es un supuesto en el hipotético caso de que llegue a mi edad de jubilación y obviamente pues goce de todo aquello que he pensado que me gustaría tener. Pero lo único que tengo es este momento que estoy yo ahorita compartiendo con ustedes y ustedes este momento que están compartiendo conmigo.
Si ustedes ahorita se ponen a pensar, chute, ¿cómo será el examen de lenguaje y comunicación? ¿Y será que tenemos que hacer más deberes? ¿Habrá subido actividades a la plataforma? ¿No? Y el profe te está hablando de cómo es el cerebro, ¿no? Y te estás perdiendo todo esto. Déjame decirte que todos esos pensamientos donde te estabas haciendo preguntas que no tenían nada que ver, habrá sido tiempo perdido. Y en vez de invertirlo en el presente, lo desperdiciaste en un futuro que ni siquiera sabes si vas a vivir. Y oye, esto es muy fuerte, ¿ah? Porque lo único que tenemos es ahorita. Dios nos libre que estos que ponen bombas le pongan una bomba a un avión y yo estoy aquí muerto de risa hablando con ustedes y de repente viene un pedazo del fuselaje del avión y viene y me atraviesa. ¿Estuve yo en la zona de guerra? No, estaba en un lugar muy tranquilo, dando clases, puede ser en la universidad, en mi casa, en un cyber, venga, donde sea. Estaba dando clases. Yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Tenía que estar en otro lado? No, tenía que estar justamente ahí donde me estaba llamando el mundo a vivir. Denme un segundo, por favor. Muy bien, entonces, qué importante que es dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer y así sabremos que cuando nos llegue el momento de partir habremos estado haciendo nada más y nada menos que lo que era nuestra obligación, vivir el presente. Profe, ¿y qué tiene que ver esto de aquí con el lenguaje y la comunicación? ¿Quién me dice? Porque fijo que están pensando que yo estoy cubriendo con videitos y no les estoy dando clase. ¡Ja! 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 ¿Qué tiene que ver el contenido del video que vimos hace un momento con lenguaje y comunicación? Pues bueno, tiene que ver lo que dije ni bien pausé el video. Es decir, que ya lo contesté, pero como no estaba en el ahora, no me escucharon. Pues tiene que ver justamente con eso, de que si estás distraído te pueden estar dando un mensaje increíble y te lo estás perdiendo. De que a lo mejor en este momento yo ya dije que Melissa iba a pasar con 10 porque es la única que participa, pero como Melissa no lo escuchó, ya se quedó. Y como el resto también estaba distraído, ya no van a participar y se van a perder de pasar de a vaca por no participar. ¿Por qué? Porque estabas aquí, pero no estabas aquí. Estabas ahí con la cara aparentemente puesta en la cámara, pero estabas viendo Instagram, YouTube, y como estás con mute, entonces probablemente has silenciado el Zoom y estás oyendo una serie favorita en Magis TV, que ahora ya no se llama así, sino Super. Entonces, venga, que es súper, súper, súper importante poder estar en el aquí, en el ahora, para poder entender los contenidos que se te están dando. Y eso te va a pasar en todas las materias. Imagínate que vayas a una explicación del libro diario, del asiento contable, del principio de partida doble, y por estar con la cabeza en otro lado te perdiste lo más fundamental de la clase de contabilidad y ya estás quedada. Ya estás quedada. Entonces, a prestar mucha atención. Ok, vamos a enseñarle al cerebro que algo es posible, como por ejemplo prestar atención en clase virtual. Sí es posible. Vamos a ver un video y vamos a ver qué comentan al final, si es que comentan algo. Veamos. Un cerebro que cree que cambiar es posible es un cerebro que te ayuda a cambiar.
La semana pasada, no hace mucho, estaba en Madrid con mis equipos de trabajo. Nosotros entrenamos cerebralmente, leemos las frecuencias cerebrales de las personas y las podemos mejorar y optimizar para llevar más riego sanguíneo al cerebro y para mejorar estas ondas cerebrales. Pero bueno, no quiero entrar en lo técnico, pero les quiero contar este caso muy particular que fue, bueno, de una doctora, que es una traumatóloga brillante, pero que vivía devorada por la ansiedad, algo que es muy habitual. Bueno, pues ella llegaba a todo, pero llegaba siempre con unos síntomas de ansiedad, con el estómago apretado, con cansancio y bueno, y nos decía, pues es que me duele la cabeza casi todas las noches, de puro agotamiento. Es decir, su cerebro le estaba haciendo creer que la ansiedad y el sentirse estresada y muy exigida era lo necesario para hacer las cosas bien. Y esto es una programación cerebral. Yo sé, porque lo puedo leer, cuando leo un cerebro y cuando leo sus frecuencias, puedo ver que hay un margen de mejora. Cuando yo entreno a una persona y el cerebro de esa persona cree en ese rango de mejora, me va a ayudar en el entrenamiento y de repente tengo a ese cerebro que haciendo los ejercicios que yo le pido va a ser más flexible y va a avanzar más rápido que el cerebro de una persona que piensa que el entrenamiento no le va a servir. ¿Cómo hago yo para poder enseñarle a las personas a hacer cosas muy sencillas en las que puedan hacer creer a su cerebro que el cambio es posible? 3 pautas sencillas que creo que ayudan directamente a tener a nuestro cerebro a favor nuestro para conseguir estas metas y que se cambie. La primera es seguridad. No les quepa duda que lo que nuestro cerebro quiere para nosotros es supervivencia. Es que sigamos vivos. Entonces, frente a cualquier cambio que nosotros queramos que él haga de lo que está acostumbrado a hacer, le tenemos que mostrar que ese cambio es seguro y que nosotros vamos a seguir con vida después de este cambio. Esto suena muy tremendista, porque uno dice, oye, me podría decir la traumatóloga, oye, yo siento ansiedad, pero no estoy entre la vida y la muerte. Bueno, para tu cerebro sí. Nuestro cerebro es como vida o muerte. Entonces le queremos enseñar que las situaciones donde le queremos llevar son seguras. A nivel cerebral, les diría, la manera más rápida de hacer que un cerebro se sienta seguro para afrontar algo es visualizar que ese algo que queremos conseguir ocurre. Es cerrar los ojos, es introducirnos en nosotros mismos e intentar con todos nuestros sentidos visualizar esa situación que queremos hacer y haciéndola con éxito, pasándolo bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta traumatóloga? Que si yo le digo, oye, ahora quiero que visualices conmigo, que cierres los ojos y te veas entrando a un quirófano, pero esta vez, en vez de tener ese nudo en el estómago que sientes, quiero que sientas la sensación que tienes cuando tienes calma, cuando estás disfrutando, cuando estás conectada con el orgullo de que lo que estás haciendo sirve a los demás, con esa calma y esa serenidad interna. Si le cuesta, le pongo una música que a ella le guste, una música que le calma. Si ponemos una música y acompañamos esta visualización de estas emociones, nuestro cerebro empieza a meterse en ellas y no sabe si eso que está ocurriendo o no está pasando de manera real o no. Es decir, yo puedo hacer que esta persona, esta doctora en este caso, meta dentro de su hipocampo, de su área de memorias cerebrales, la imagen de es posible entrar al quirófano y estar bien. Una vez que el cerebro hace esto, ya se siente seguro. La segunda clave a nivel cerebral para poder cambiar nuestros patrones es querer. Y es curioso, porque dices, bueno, claro que quiero sentirme de tal manera. No, 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 es querer de verdad. Eso tenemos que dejar muy claro. Sí, yo quiero cambiar porque en esta situación nueva me voy a sentir de esta manera, voy a hacer esto, voy a producir, etcétera. Hay que poner ese tipo de sensaciones. Y en último lugar, la tercera clave para hacer que nuestro cerebro cambie es la flexibilidad. Es aceptar que tenemos que ser flexibles y adaptarnos a esta nueva situación. Porque lo que le estamos enseñando en el cambio, en hacer algo posible que pensábamos que era imposible, es, oye, tienes que cambiar estructuras para llegar aquí. Cambiar estructuras significa que haya un momento de transición en el que estás cambiando cómo estabas haciendo las cosas antes. Hay una transición incómoda para llegar a un lugar nuevo. Y esa transición incómoda da susto. Al primero a nuestro cerebro y nos lo trae en forma de duda. Oye, ¿tú crees que eres capaz de hacer esto? ¿Cuántas veces les ha pasado que ven claramente que quieren hacer algo y en el momento en el que se tienen que poner a hacerlo,
Empiezan con mensajes de duda de, ay, ¿cómo se te ocurre pensar esto? ¿Serás capaz o no? En realidad estás bien como estás. ¿Cuántas veces nos pasa esto? No caigan en esa trampa, ese es nuestro cerebro, que por la supervivencia le es mucho más cómodo decir quédate donde estás y no hagas cambio. Así que esta clave es fundamental. Tenemos que saber que esa flexibilidad y esa adaptabilidad que tenemos que hacer a nivel de sistemas nos va a exigir un esfuerzo porque va a venir asociado a dudas. Así que estas 3 claves cerebrales son la base para hacer que nuestro cerebro crea que algo que queremos hacer es posible. Gracias. Gracias. ¿Qué les dijo el video, chicas, chicos? Anthony, Pedro y Johan. El resto, todas son princesas y 3 feos. Ok. A ver, vamos. Bien, los hice reír un poquito. ¿Qué les dijo el video? Nada. Adelante, Damaris. Y ahí va Bianca. Lo que más me llamó la atención es que lo que dice que querer es poder y que nosotros tenemos que tratar de decirle al cerebro que no solo es lo que pensamos, sino es hacerlo, actuar. Queriendo es todo. Y es como, el ejemplo en nosotros es cuando nosotros hablamos en público. Queremos hacer eso y, digamos, sabemos toda la información, pero en el momento de que estamos al frente del público nos entran los miedos y estamos entre hablar fluidamente con lo que ya hemos aprendido o el miedo nos gana a nosotros y nos trabamos, nos olvidamos de la exposición y todo. Pero si nosotros decimos que querer es poder, nosotros vamos a decir, quiero exponer bien porque yo sé que me sé la información aprendido. Y ahí podemos exponer de una buena manera, o sea, controlamos al cerebro. Eso es lo que me llamó la atención del video. Muy bien, Damaris. Mira cómo cada uno lo va adaptando acorde a lo que tiene que responder, a lo que tiene que cambiar, a lo que tiene que mejorar. Gracias, Damaris. A ver, Bianca. Sí, bueno, yo iba a mencionar que una parte importante es de cómo nuestros pensamientos hacen que nuestra manera de pensar cambie, y se refleje en nuestras acciones y en nuestra manera de vivir. Y eso es muy real porque al menos me ha tocado vivirlo con personas cercanas, de que cuando una persona se siente muy mal, como que ella quiere rendirse y su cuerpo también lo transmite. Entonces, si una persona quiere, entonces ¿Fui yo o la he también perdido a Bianca? el realmente querer y la flexibilidad, en donde con todo eso uno tiene la oportunidad de querer cambiar para ser una mejor persona o mejor cosa, ¿no? Y así mismo, si en cambio quieres, en vez de avanzar o estar ahí mismo, tú vas a estar retrocediendo y como quien dice, en vez de mejorar, vas a caer a estar peor. Muy bien, Bianca. Ok, muy bien. Me dan 2 puntos de vista. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir su experiencia con Profe. Adelante, Lisbeth. Y de ahí Bueno, van donde... es una experiencia como un ejemplo. Ya, hubo una vez donde estábamos comiendo con mi papá y creo que mi papá notó que yo no estaba pudiendo comer bien. Y mi papá me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo le digo, es que se me cierra la garganta y no puedo comer. Y mi papá dice, no, tú sí puedes. Piensa varias veces de que sí vas a poder comer y la comida va a rodar, tú vas a poder comer, solo piensa que sí puedes comer. Y ahora aplico mucho eso y te confirmo que es muy real. Cuando nosotros estamos seguros de que algo vamos a poder, en serio, vamos a poder hacerlo. Entonces, todo lo que han estado hablando me hizo recordar esa experiencia con mi papá y cómo me hizo sentir segura al momento de saber que sí iba a poder comer. Entonces, eso. Muy bien, mira qué bonito. ¿Quién diría? ¿Se dan cuenta cómo un contenido puede hablarle a cada uno acorde a su realidad? Esto es importantísimo y qué bonito poderlo compartir porque cada uno se va nutriendo de la experiencia del otro. Noelia, adelante, di Francesca. Bueno,
Eh, Aquí también cae en cuenta en lo que usted mencionaba hace un momento, o sea, ahorita, de que el mensaje llega a cada uno acorde a su realidad. Pues bueno, ella mencionaba una parte en la que decía que tenemos que ser flexibles y aceptar esa nueva situación. Pues yo, o mi cerebro más bien, asimiló esa parte o esa frase en el ámbito amoroso. Y no solamente pasa en ese ámbito, sino también con la pérdida de un familiar o de una amistad que fue como una traición. Entonces, en el momento de que eso pasa, cuando, por ejemplo, en el ámbito amoroso uno termina con una persona que quiso mucho, el cerebro empieza, una vez que terminen, empieza a decir de que tú nunca vas a poder ser feliz nuevamente, que nunca vas a poder salir de eso, que esa persona sí o sí tuvo que haber sido esa persona con la cual te quedes toda tu vida hasta que te hagas un viejito y cosas así, pero después, cuando uno ya empieza a ver ya las cosas de una manera diferente, uno ya cae en cuenta de que en realidad sí pudo salir de eso. Porque uno, pues todos los días, pues uno como también se habla interiormente de que no, que sí puede, sí se puede, que esto y que lo otro. Y entonces ese fue el mensaje que el video a mí me dio. Muy bien, Noelia, muy bien, excelente. Mira, yo tuve la oportunidad de tener 7 experiencias amorosas en toda mi vida. Y sí, después de la primera, mira esa sensación de que te vas a quedar en el piso y que nunca más nadie te va a parar bola, que eres lo más desgraciado que ha podido suceder en la vida y que eres un miserable. Es fuerte, pero definitivamente son procesos de aprendizaje a los que uno se enfrenta y el cerebro como que entra en modo de supervivencia y por un lado como que te manda ese mensaje, pero por otro lado te dice, sal corriendo de aquí ya, ahorita. Francesca, te escuchamos. Hola, buenas tardes, profe. Del video entendí que la forma en que pensamos influye mucho en cómo nos comunicamos. Sí, en el video el cerebro sí puede cambiar la forma. A ver, en el video dice que el cerebro cambia si le enseñamos a hacerlo de nuevas formas. Debemos confiar en el mismo y romper con esos pensamientos que, como dicen, no puedo, no lo voy a lograr, porque a veces eso frenan a nosotros a no alcanzar nuestras metas. O sea, son como obstáculos que nosotros mismos somos quienes nos ponemos. Correcto, es correcto. Qué importante es saber escuchar nuestro cuerpo, pero también qué importante va a ser que sepamos también decirle a nuestro cuerpo cuando tiene la razón o cuando está equivocado. Cuando eso sucede y sabemos lidiar con esos mensajes que nos llegan, podemos ser muchos más proactivos, podemos tener un mejor comportamiento, una mejor actitud frente a las cosas de la vida y lo mejor, obtener mejores resultados. Y al final del día eso es lo importante. Mira que dentro de las cosas que mencionó, habló de la ansiedad. Y mira cómo la ansiedad puede venir a sabotearte todo. Pero ahí no queda la ansiedad. Vamos ahorita a ver un video que habla justamente de la ansiedad como, cómo la podemos ver desde el punto de vista de un obstáculo comunicativo, ¿no? Y cómo se convierte en un claro enemigo de una buena comunicación. Vamos a ponerlo, compartirlo y luego les doy la palabra. La ansiedad no es sino la manera que tiene nuestro cerebro de decirnos que está muerto de miedo. ¿Qué es importante entender de la ansiedad? Que si bien los síntomas que sentimos son absolutamente reales e incómodos, la ansiedad en realidad es un mecanismo cerebral. Tu cerebro te está contando una historia cuando sientes ansiedad. La ansiedad no es sino un miedo alojado en tu cerebro que ha hecho que reprograme su actividad para hacerte sentir en alerta e inquieta, aunque no haga falta. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque la mayoría de nuestros temores, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, vienen de un lugar cerebral que es del subconsciente. Es decir, que nuestro cerebro está alimentándonos continuamente de información que ha dejado guardada y que nosotros ni siquiera sabemos que está ahí. Pero ¿qué información es la que guarda de manera más fuerte en nuestro cerebro? Aquella información que pone en peligro nuestra supervivencia. Él va a guardar, sobre todo, muy bien
bajo llave aquellos recuerdos y aquellas experiencias que te lo han hecho pasar mal. Y es importante saberlo, porque de saberlo es donde podemos hacer algo para cambiarlo. ¿Y cómo lo hacemos? En esto os voy a dar una imagen que ayuda mucho y es como que nosotros saquemos nuestro cerebro de nosotros mismos y nos lo pongamos enfrente. Vamos a poner enfrente un cerebro que en realidad es un niño que está asustado. Y eso es lo que quiero que veáis, que es un cerebro cuando siente ansiedad. Cuando tienes un episodio en el que tu corazón empieza a funcionar y a latir de una manera muy acelerada, sin una causa que puedas identificar, o notas que estás en un periodo en el que tienes mucha invasión de pensamientos, en realidad lo que está ocurriendo es que tu cerebro es ese niño que está tan asustado que te está mandando esos síntomas para que te des cuenta de que quiere que le cuides y que le tienes que sacar el miedo. Fijaros que la ansiedad, de hecho, nos amenaza o nos invade en momentos que son de calma. Hay mucha gente que tiene un ataque de ansiedad cuando está conduciendo, por ejemplo. Los ataques de pánico vienen muchas veces en situaciones donde no está pasando nada para que uno tenga un ataque de pánico. Sin embargo, es la manera en la que tu cerebro de repente suelta esta presión que está contenida en esta olla a presión y es la manera que tiene de gritarte de, oye, tengo miedo. ¿Y cuándo le interesa más a tu cerebro decirte tengo miedo? Pues le interesa decírtelo cuando él identifica que tú estás muy en calma, porque como un niño asustado haría, si te ve en calma y que no estás empatizando con el miedo que él siente, va a querer hacértelo ver. Cuando tú tienes a un niño que está asustado, lo primero que le quieres demostrar es calma, ¿no? ¿Cómo hacemos eso para nuestro cerebro? ¿Qué es lo más rápido para decirle a nuestro sistema nervioso que en realidad nosotros estamos calmados? Es la respiración. Por eso los ejercicios de respiración son tan útiles para bajar la ansiedad. Porque si tú entras en un patrón de respiración donde respiras de manera abdominal y exhalas en exhalaciones más largas que las inhalaciones, tu cerebro, que conoce ese esquema de respiración y lo tiene ligado a calma, empieza a calmarse. En segundo lugar es empatizar. Por eso no podemos obviar los síntomas, sino que tenemos que mirarlos y decirnos de manera consciente: entiendo que estás asustado y por eso estoy con estos síntomas, pero esto no es real, esto es un mecanismo. Entonces, no voy a luchar contra los síntomas, pero voy a despistarte para que te fijes en otras cosas y no en tus síntomas. ¿Qué nos ayuda en esto? Lo sensorial. Puedes meter una música y a pesar de que estés sintiendo estos síntomas incómodos de ansiedad, tú pones una música y cerebralmente tu cerebro va a empezar a reconocer de nuevo esta música está relacionada con yo no tener miedo o estar en calma y entonces va a ir para allá. Os voy a pasar un ejercicio con el que yo trabajo día a día y que es muy simple pero es muy poderoso. Para hacer este ejercicio vamos a utilizar una habilidad que tiene nuestro cerebro y es la tridimensionalidad. Os voy a pedir para él que cerréis los ojos y que desde los ojos cerrados sigáis mis instrucciones. ¿Podéis imaginar el espacio que hay entre vuestras orejas? ¿Podéis imaginar la distancia que hay entre vuestra oreja derecha y la punta de vuestra nariz? ¿Podéis imaginar la distancia entre vuestra oreja izquierda y la punta de vuestra nariz? ¿Podéis imaginar lo que ocupa vuestra lengua dentro de la boca? ¿Podéis imaginar la columna de aire que recorre vuestra nariz? ¿Podéis imaginar la distancia entre la punta de tu nariz y la punta de tu barbilla? ¿Y podéis imaginar la distancia que hay entre vuestras orejas? Ya podéis abrir los ojos. Fijaros que un ejercicio tan simple tiene una habilidad que se ha leído con electroencefalogramas, en este caso, de producir muchas frecuencias alfa de la calma. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando nuestro cerebro se queda como pendiente de sí mismo, imaginando los espacios que nos contienen a nosotros, trabaja con una faceta que es la tridimensionalidad, el espacio. Y esto tiene un beneficio inmediato que es subir estas frecuencias alfa. Si queréis calmaros antes de algo, si queréis llevar a vuestro cerebro a un lugar de más calma y de más frecuencias alfa que os van a hacer afrontar esa situación desde un lugar mejor, podéis cerrar un momento los ojos y hacer este ejercicio vosotros mismos que os acabo de enseñar. Y de esta manera estáis calmando vuestro cerebro.
Muy bien, ¿qué aprendieron? Bueno, profe, pero ¿por qué estamos viendo esto? Ah, yo sigo sin entender. Bueno, muy sencillo, porque habrá momentos en los que tú serás receptor de mensajes, pero también tendrás que interactuar con personas que recibirán tu mensaje. Y tú tienes que aprender a observar cómo está el comportamiento de ellos. Cuando un profe les pide que prendan la cámara, la idea es por lo menos visualizar si en algún momento de la comunicación a ustedes se les llama la atención. ¿Por qué? Porque efectivamente en medio de todo lo que estamos hablando, pues podría salir un tema que es de su interés y se nota cuando capturamos la atención. Dar clases de manera virtual tiene esa complejidad de que al no estar viendo al alumno presencialmente, no tengo cómo saber si estoy conectando el conocimiento con el estudiante o no. Pero en este caso yo te hablo del estudiante. ¿Y en tu caso? ¿Qué serán? Padres, papá, mamá, hermanos. Hace un momento mencionaban relaciones afectivas. Pues así mismo pueden haber relaciones laborales. Pues aquí estamos en relaciones académicas. Y, y siempre va a haber un tema de conectar con el otro. Y la experiencia de conectar con el otro pasa por la experiencia que tiene el otro de conectar conmigo. Yo puedo estar aquí con todo el buen ánimo y la buena disposición de transmitir lo que sé, que me gusta y me apasiona, porque vaya que comunicar es importante, pero no depende solo de mí, depende de ustedes. En este caso son las personas que se convierten en mis receptoras del mensaje. Y si yo creo que el contenido es interesante, pero resulta que a ustedes les está cayendo súper aburrido, y por muy bueno que sea el regalo, como veíamos en la primera clase, pues probablemente el envoltorio esté muy deficiente. Cuéntenme, ¿qué les dice el video? ¿Quién quiere participar? ¿Quién se anima? ¿Qué le llamó la atención? Y no se preocupen en repetir la participación, porque si el resto no quiere, ¿qué le vamos a hacer? Así que participen con confianza. Nadie. Algo que rescaten del video, algo que hayan dicho, no lo había pensado, o que pudieran decir, sí, sí me ha pasado. ¿Qué es esto de que el cuerpo me sacude para que reaccione? Incluso con el miedo. Adelante, Damaris. Lo que a mí me pasaba es de que lo que dijo la señora, que a veces pongo música para que mi cerebro entre en calma y que ya no sienta miedo. Eso es lo que a mí me pasaba. Eso es lo que más me causó interés del video, que yo pensaba que era la única, pero no he sido la única, sino que eso es común. Damaris, y cuéntame una cosa, si se puede contar. ¿Miedo a qué? ¿Por qué miedo? ¿Cómo así miedo? Yo soy nerviosa, es la cosa, cuando voy a exponer, o sea, como yo dije antes, por eso puse el ejemplo, cuando yo soy de las personas que me aprenden toda la exposición, pero el momento de exponer, a mí me entra un nervio y se me olvida todo. Y trato de calmarme, trato de decir que sí me sé, que por qué voy a tener nervios si yo he estudiado y yo he entendido el tema. Y a veces hasta escucho música y yo digo, bueno, ya me sé, estoy tranquila, ahora sí, vamos a exponer. Pero ahí, y presento bien, expongo bien, y de ahí luego entro en calma y dije, sí, sí lo pude hacer. Está muy bien, Damaris. Ahora, yo te voy a dar un consejo. Cuando vayas a hablar en público, recuerda que vas a hablar de lo que sabes. Por lo tanto, ese comentario que acabo de hacer implica que no lo sabes todo. No tienes por qué saberlo todo. Yo no lo sé todo. Me voy a inventar. Resulta que en Rusia tienen unas técnicas de comunicación, mira, espectaculares, maravillosas, súper efectivas, pero adivina qué. Sus libros no han sido traducidos ni al inglés ni al español y yo no hablo ruso. ¿Tengo cómo saberlo? No, no tengo cómo saberlo. Ah, no, pero resulta que Jimena Mora tiene unas experiencias de comunicación y tal, y cómo es posible que habiéndola tenido de alumna no hayas podido capturar sus experiencias. Bueno, resulta que Jimena, cuando venía a clases de lenguaje y comunicación, estaba recién en un trabajo y por más que quería participar, le resultaba imposible y entonces se la pasaba con la cámara apagada y en silencio, pero sacó muy buenas notas, pasó muy bien, pero yo me perdí de su experiencia porque en ese momento ella tuvo que enfocar su atención en otra cosa.
¿Por qué te digo esto con relación a tu ejemplo? Pues muy sencillo, porque siempre vamos a tener que poner la atención en aquello que sabemos, que dominamos o que queremos hacer bien, y es lo único que te debe dar calma al momento de hablar en público. Tú vas a hablar de esto y punto. Si te preguntan algo que saben, enhorabuena. Y si no saben, ¿sabes qué vas a hacer? No, no he leído al respecto. Si me da la oportunidad, la próxima clase le vengo con la información que usted quiere. Si no me da la oportunidad, no se lo vas a decir, pero dentro de ti sí lo vas a hacer. Problema suyo, porque mío no es. Yo me preparé, me preguntó algo que no sabía, no sé, pues si no tengo que saberlo todo. Claro, siempre va a entrar en juego tu actitud. Si tienes una buena actitud, de seguro el profe o el jefe o quien sea te va a permitir lo que le plantees. Pero si tienes una mala actitud, ni de broma. Anthony, te escuchamos. Bueno, profe, lo que yo puedo opinar sobre el video es que en el video hablaba que el cerebro como que busca una zona de confort. O sea, él busca sentirse seguro y en cierta parte como que choca a veces porque él se pone en una parte que dice vivir o morir. O sea, también hablaba de las experiencias porque, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo, mi sobrina, ella se cayó de las escaleras y ella había generado como un miedo así hacia las alturas y eso. Entonces, ella, por ejemplo, íbamos en el carro, a veces salíamos en familia, pero era porque ella tuvo como esa experiencia negativa. Entonces, en el video dice que si el cerebro, eh, él trata como de salvarte y prevenirte cosas. Por ejemplo, capaz a ella le afectaba pensar que se iba a caer otra vez o quién sabe por qué le pasaba eso, pero ya con el video nos damos cuenta que el cerebro tiene mucha influencia en eso. Y entonces ya ella fue al psicólogo y nos dimos cuenta, o sea, una manera como de remediarlo fue, por ejemplo, hacerle conversa mientras ella iba en el carro o así, porque si ella cruzaba así el puente de altas velocidades, a ella como que le daba miedo. Pero si, por ejemplo, si plantaba una conversación con usted, ya no sentía tanta esa ansiedad, se podría decir. Muy bien, Anthony, muy bien. Mira, cómo nuevamente vale sacar, traer a colación esto de que a cada persona el mensaje que recibe es diferente acorde a sus vivencias. ¿Y por qué el cerebro hace esto? Justamente para ayudarte a entender. No, no es raro, no es un asunto de ser fenómeno o de no, venga, no comulgar con el resto. No, no, no. El cerebro te da la oportunidad de que tú en tus vivencias puedas relacionar el contenido que estás recibiendo para poderlo hacer tuyo. ¿Ok? Ahora, el último video, porque ya les voy a tomar lista, y antes de poner el video, déjenme enseñarles algo aquí en la plataforma. Más luego he de subir el video de esta clase, pero aquí arriba tenemos el contenido, ¿verdad? Tipos de comunicación. Ustedes le van a dar un clic y ahí tienen para leer y para entender todo lo que hemos estado conversando. Y al final, no al final, más luego, les he de subir unas preguntas a manera de evaluación para que puedan contestarlas y tener su participación en clase. Vamos en este momento, estos son los videos que hemos visto. Vamos a ver este video de cómo comunicarnos con asertividad. Y yo les propongo que vean estos otros dos, si se puede aprender a ser optimista y cómo mejorar tu comunicación asertiva. Entonces, vamos a ver este video que creo que les va a gustar mucho porque parecería tener la respuesta a muchas de las inquietudes que a veces tenemos con relación a cómo comunicarnos. Y venga, que sea de mucha utilidad. Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando.
El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir. Estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de, la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta, que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves. Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando
se está o está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere comentar ya para terminar qué le dijo este video? ¿Qué buen tip le dejó? Si es que le dejó algún buen tip. ¿Cuántas veces no sabes cómo enfrentar un tema desagradable? Y yo creo que ahí te han dado una clave buenísima. ¿Nadie? ¿No? Es que ya dijo el profe que ya iba a terminar y entonces ya todo el mundo se distrajo y se fueron volando al más allá. ¿Ah? ¿Qué les dijo el video? Profe, a mí no me dijo nada. No te puedo creer. ¿Cómo así? No, es que no me llama la atención, profe. Bien, está bien. Además, Algo que tocó, bueno, adelante, ya, Johan. algo que tocó última del video es sobre cómo nosotros comunicamos ciertos puntos. Por ejemplo, ser asertivo no significa decirlo todo de una forma o decirlo de una mala forma, sino que hay que transmitirlo de una forma de que el que recibe el mensaje lo tome de una buena forma y no como algo, como se dice, una crítica. Ok, muy bien. Y mira, qué importante cuando decía esto del ejemplo, ¿no? De que vamos al cine, pero no quiero decirle, es que, oye, ya hasta cuándo tú escoges, ¿no? Me tienes harto que no puedo ver lo que yo quiero porque tengo que estar, eh, tengo que estar viendo lo que tú nos invitas, ¿no? Qué bonito por decir, oye, que a veces me siento como que no, medio tonto, ¿no? No sé cómo atinar y invitarte a ver una película bonita. Porque es que todas las que tú nos pones son tan chéveres que me da miedo sugerir algo y que salga mal, ¿no? No le estás diciendo estoy harto de que tú lo hagas, pero le estás diciendo me gustaría invitarte, pero también le compartes un posible malestar, ¿no? Sí, sí que me da un poco de temor que no te guste, pero es que también estoy cansado de ver solo lo que te gusta. Entonces, venga, Lady Kawa. A ver, Bianca, perdón, adelante. Ay, qué bueno. Venga, a ver. Sí, una cosa que iba a mencionar es que el video nos menciona que tenemos que ser concretos, pero eso no significa que tengamos que tratar de una manera en la que las otras personas se vayan a sentir mal. Y así nosotros podemos ser escuchados y las otras personas también nos van a escuchar mucho mejor porque nosotros nos estamos comunicando de una buena manera. Muy bien, Bianca. Y recuerda además algo, ya te doy la palabra Scarlett, algo que dijo en el video, ¿no? A comunicarse se aprende comunicándose. Que a lo mejor con una persona te sale bien y con otra te sale mal. O con una te sale bien y con cinco te sale mal. Es que así se aprende. Uno tiene que por eso adaptarse al oyente. Te escucho, Scarlett, adelante. Bueno, una de las frases que también me interesó mucho, que es la que dijo de no es lo que dices, sino cómo lo dices, de que a veces uno puede decir algo, pero que en nuestro pensamiento no está mal, pero quizás a la otra persona al momento de escucharla, nuestras acciones, nuestros gestos, ellos pueden interpretar mal esa información. Y en eso también mencionaba sobre de que uno tiene que ponerse como en ese lugar de la persona, entra lo que es la empatía, de cómo lo tomaría esa persona la información que nosotros estamos dando. Muy bien, Scarlett, muchas gracias. Mira, qué bonito esto de poderse poner en el pie del otro, ¿no? En los zapatos del otro. Porque no va a ser lo que digas, sino cómo lo digas. Veíamos en el primer video de la diferencia entre hablar y comunicar que una verdad dicha sin caridad es crueldad. Y a veces tenemos ese deseo de que es que tengo que decirlo porque tienen que escuchar lo que tengo que pensar. A ver, es necesario.
Porque una cosa es en el salón de clase que alguien te esté preguntando, ¿tú qué opinas? ¿Qué te dijo el video? Y otra cosa es que vayas por la vida pensando, es que ahora le voy a decir lo que he pensado de lo que ha dicho. Pero ¿y te están pidiendo la opinión o no? Porque si no es necesario, guárdatela. A no ser que sea importantísimo aclarar algo, pues sí tienes que hablar. Pero si alguien está lanzando palabras al aire y tú te vas a poner a aclarar todo lo que se dice, es innecesario. Hay que aprender a distinguir que una cosa es tener paciencia y otra cosa es ser tolerante. Creo que también hemos visto videos sobre el tema de respetar la opinión ajena. Yo puedo respetar el que tú tengas el derecho de comunicarte, pero no tengo por qué aguantar las tonterías que estás diciendo. ¿Se me explico? ¿No? Y podrían venirte con cualquier vaina. Hay un montón de ejemplos que se podrían citar y la verdad es que todos son muy feos y probablemente hasta machistas o sexistas, pero que ponen en claro cómo a veces la gente quiere imponer un pensamiento o un criterio que no tiene nada que ver, porque esa es otra. Que hay gente que empieza a hablar porque no tiene nada más que hacer y puede decir cualquier barbaridad, y así como hay gente que tiene la necesidad de contestar cuando no se lo han pedido. Entonces, qué importante saber cómo vas a decir, cómo lo vas a expresar. ¿Alguien más quiere opinar algo? Lady Kawa, ya te vi. No te oí, pero te vi. Ok, muy bien. Natalie Castro. Castro, Dígame. ya te vi. Tienes que decir presente, o sea que no estabas aquí. ¿Dónde estabas, Natalie? Estoy. Romina, Romina Castro. Presente, profe. Ok. Danuska Choes. Por aquí Choes. Yosani. Falta. Mariela Gamboa. Dígame. Ah, Presente, Gamboa. ¿dónde estabas, Choes? Gamboa, ya te vi. Jocelyn González. Presente. Bien. María de los Ángeles Wale. María, falta. Anthony León. Presente. Muy bien. Bianca Mero. Presente. Muy bien. Adriana Moncayo. Presente, profesor. Muy bien. Jimena Mora. Presente, profesor. Muy bien, Jimena. Stephanie Morán. Presente. Muy bien. Damaris Muniz. Muy bien. Presente. Ya te escuché. Muy bien. Marcel Odala. Presente. Muy bien. Pedro Parrales. Presente. Muy bien. Scarlett Reyes. Presente. Muy bien. Noelia Suplewiche. Presente. Ok. Yair Tubay. Yair. Johan Vargas. Presente. Muy bien. ¿Y María de los Ángeles Wale? ¿No? Ok, chicos, recuerden hacer las lecturas. Yo les voy a pasar por el WhatsAppazo para que sepan las actividades que están subidas. Tengo que terminar de organizar la plataforma de ustedes porque yo estaba separando las semanas de una manera y había que hacerlo de otra. Entonces, por eso me he estancado ahí. Queden con Dios, que la pasen súper bien, diviértanse. Pronto será viernes. Chao. Se me cuidan. Bye bye.